Una vez más, les saludo en el nombre de Jesús para que todos juntos podamos aprender esta noche sobre un tema que es muy interesante en nuestras vidas. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, vamos a leer. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad. Esa palabra, velad, de vigilancia. Así que vamos a tratar esta noche sobre velar, vigilar de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Amén. Vamos a orar que el Espíritu Santo nos enseñe, nos hable a cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias esta noche. Gracias que permites una vez más compartir tu palabra. Y te pedimos, Señor, de que nos hables, que nos enseñes tu palabra viva. Cada hija, cada hijo, cada amigo, amiga que está escuchando esta noche tu palabra, seas tú que nos puedas hablarnos, enseñarnos. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, toma mi mente, mi corazón, únicamente hable tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hemos leído un pasaje que, como dice el apóstol Pedro, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque dice el adversario, Satanás, o el diablo se conoce, que él no descansa ni duerme. Él está dice alrededor para devorarnos, para que caigamos al pecado, para que fracasemos, para que nos desanimemos y de esta manera volver al mundo. Él está a cada creyente, nos sabe y conoce si nosotros oramos o no oramos, si leemos su palabra o no, en qué momento nos descuidamos nuestra vida devocional, en qué momento nos descuidamos en cuanto a la palabra de Dios, en qué momento nos descuidamos nuestra familia, nuestro cónyuge. El diablo está tan pendiente para atacarnos y caernos al pecado. Ya sea con nuestro enojo, ya sea con nuestras amarguras, con nuestras palabras, con nuestros resentimientos del orgullo, y así con nuestro carácter hacemos daño a la familia, a nuestro cónyuge, y de esta manera caemos en pecado. Entonces, Pedro dice: sed sabios, sed sobrios, sed prudentes, velad. Y otras palabras que siento que no se descuide en ningún momento, como un soldado o un soldado de ejército o la Fuerza Armada de la policía, no puede descuidar un buen soldado. Uno que realmente, un buen soldado, en ningún momento puede pestañear, no puede dormir, no puede descuidar, porque está en la vigilancia de guardia, listo para contra el enemigo. Entonces, eso es lo que dice, significa velar. De igual manera, nosotros, los creyentes, tenemos que velar por nuestra salvación, primeramente.
nuestra salvación, nuestra vida espiritual. Y la segunda que tenemos que velar es por nuestro cónyuge, nuestro matrimonio. Y la tercera es por nuestra familia, nuestros hijos. Y también por nuestro trabajo, nuestra economía. Tenemos que estar velando todos los días las 24 horas. Porque el diablo no descansa, no deja las 24 horas para destruirnos. El objetivo de Satanás es destruirnos, sacarnos de la voluntad de Dios y nos quiere ver fracasados en este mundo. Dice claramente, Jesús dijo en el Evangelio de San Juan, Él vino, dice, a robar la felicidad de un matrimonio, a robar la felicidad de la familia, de los hijos, y de esta manera destruir la familia y luego matarnos. Ese es el objetivo de Satanás. Entonces él está rondando, dice, alrededor, a ver si hoy día ha orado o no ha orado, ha levantado su vallado o no. Si el día que no hemos orado, no hemos leído la Biblia, entonces empieza a atacarnos. Por eso es que nosotros no podemos descuidar nuestra vida de oración en la palabra de Dios. Entonces, sabiendo esto, al frente de esto, vamos a desarrollar dos cosas importantes. Tres cosas para cambiar los malos hábitos, porque por ahí nos ataca el Satanás. Los malos hábitos que hemos tenido por años desde que hemos nacido, y aún todavía esos malos hábitos están en nuestro carácter. Entonces, tres cosas para cambiar estos malos hábitos. Para esto vamos a leer 1 Corintios capítulo 10. Primera a los Corintios capítulo 10, versículo 12. Dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. El apóstol Pablo nos advierte muy claro. Si tú piensas que ya sabes y conoces la Biblia y que tienes años en la iglesia y quizás has pasado todos los discipulados, hasta tienes un estudio teológico, y dice que yo ya lo sé. Pablo dice, un momento, mira, dice, mira que no caigas. Entonces lo que está diciendo, no se crea que tú lo sabes. Y eso hay que cambiar. Porque los malos hábitos, por nuestro orgullo, decimos que ya lo sé. No necesito, yo ya lo sé. Esos son los malos hábitos que nos va a destruir. Y por esos malos hábitos, muchas parejas no acuden a la consejería. Aún los creyentes cristianos no quieren acercarse a la consejería al pastor y creen que van a solucionar. Y dicen, ¿para qué? ¿Para qué se va a enterar nuestro problema? ¿Podemos solucionar nosotros? Sí, seguro que sí. Pero no siempre van a solucionar todo. Entonces, el hombre por su naturaleza, por su orgullo, siempre dice, no, acá nuestro problema es nuestro problema y no hay por qué nadie tiene que enterarse, es menos el pastor. Qué triste es eso. Que está confiando en sí mismo
Y dice Pablo, mire, que no caigas. El que piensa estar firme, el que piensa que lo sabe, el que piensa que no necesita consejo, mire que no caigas. No confíes mucho, porque ese mal hábito te va a llevar al fracaso. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. En Primera a los Corintios capítulo 9, versículo 27. Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Nadie puede decir que yo ya lo sé, que no necesito. No. Nadie puede decir que ya no necesita, que ya lo sabe toda la Biblia y he leído 2, 3 veces, así que no. Pablo dice, claramente dice, no sea que habiendo sido ejemplo para los demás, para otros, y yo mismo venga a ser eliminado. El creyente tiene que perseverar hasta que Él venga o hasta que partamos. No puede descuidar ningún día. No puedes dar de vacaciones. No puedes relajarte. No puedes dar de un descanso médico. No puedes dar de un día libre. Si tú das día libre, descanso médico, vacaciones, el diablo te va a destrozar. Tu vida, tu matrimonio y tu familia. Por eso dice, sed sobrios y velad. Sean sabios, velad todo el tiempo. Velad en todo tiempo. Entonces, el ser humano o la iglesia, el cristiano, muchas veces se confía a sí mismo, se conforma y no lee la Biblia y no avanza, no busca a Dios, no pasa tiempo en la presencia de Dios, no se consagra a su vida, piensa que está bien. Cuidado, siendo un ejemplo de otros, y puedas ser eliminado cuando venga Cristo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que cambiar, este mal hábito que se creen mucho, que pueden solucionar y que ya lo saben. No, eso tenemos que cambiar. Pablo lo dice claramente, que hemos leído la palabra de Dios. Tenemos que cambiar para que nosotros podamos estar firmes en el Señor. A su nombre, hermanos. Segundo, porque hemos hecho 3 cosas para cambiar. 2. En 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. En 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. En segundo lugar, tiene que cambiar de qué? Tiene que reconocer su error. Y eso nos cuesta muchísimo, tanto a hombres y mujeres, sobre todo en el matrimonio, en la pareja. Al hombre le cuesta reconocer, que diga, yo fallé, yo cometí error, perdóneme. Cuesta al hombre por su orgullo. ¿Y la mujer también? Sí, también la mujer también le cuesta reconocer. Tampoco le cuesta decir, ¿sabe qué? Sí, yo también tengo error, yo también fallé,
Yo también tengo la culpa, no lo dice la mujer. Ni el hombre, ni la mujer. ¿Por qué? Este espíritu viene desde Adán. Recuerda que cuando Adán y Eva fallaron a Dios en el huerto de Edén, y cuando Dios llama a Adán, 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 ¿dónde estás? Adán estaba escondido. Antes estaba en la presencia de Dios. No tenía vergüenza. Estaba totalmente desnudo y vivía muy feliz. Pero cuando pecaron, estaban escondidos. Los dos, Adán y Eva. Y Dios le llama, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán dice, aquí estoy, tuve miedo. Dice. ¿Quién te enseñó a esconderte? ¿Quién te enseñó? ¿Comiste lo que te dije? ¿Y qué dice Adán? La mujer que me diste me engañó. Echó la culpa. No reconoció su error. No dijo que yo tuve la culpa. No lo dijo. Yo comí el fruto. Yo desobedecí. Dios no lo dijo. ¿Sino qué? Le echó la culpa. No. Ella tiene la culpa. ¿Mm? ¿Eso no dice hoy en día el hombre? No. Ella tiene problemas. Ella no me entiende. Ella no me comprende. Su carácter es, ya no aguanto. Todo le echa la culpa a la mujer. Y cuando Dios le pregunta a Adán, a Eva, Eva, ¿qué hiciste? Dijo. Y Eva, ¿qué le dice? La serpiente me engañó. Le echa la culpa también. Y no reconoció. Sin embargo, ella se coqueteó con la serpiente. Y no reconoce. Y echa la culpa a la serpiente. La serpiente me engañó. Dijo. Dando el hombre a la mujer, no reconoce. Entonces ahí empieza el problema. Mientras que nosotros no reconocemos que hemos pecado, que hemos tenido error, que hemos fallado, que somos culpables, no hay la solución. Estamos hablando de parejas de matrimonios. Entonces, en segundo lugar, tiene que reconocer su error. Tiene que cambiar eso, ¿no? 3 cosas para cambiar los malos hábitos. ¿El mal hábito cuál es? No reconocer su error. Le echa la culpa siempre a otra persona. Siempre justifica de que la otra persona tiene el culpable. Tanto hombre y mujer. Entonces, si nosotros somos de Cristo, tenemos que cambiar esos malos hábitos. ¿Qué? Hay que reconocer nuestros errores. Decirle, sí, yo alcé la mano, yo lo insulté. Sí, yo soy el culpable. Sí, yo no he tratado bien. Y cuando reconocen ambos los errores, hay solución. Y de eso es lo que habla velad. Sed sabios y velad. Si esto está pasando, que si el problema está que no reconoce errores, alto, un momento, es tiempo de cambiar esos malos hábitos. Con Cristo tenemos que reconocer nuestros errores, nuestros pecados. David reconoció. ¿Qué dijo David? Pequé contra Jehová. Dijo, he pecado contra Dios. No dijo, no, la mujer me engañó. No dijo. No, es que estaba y me ganó la pasión. No dijo, no, pequé contra Dios. Y por eso que el Salmo dice, solo he pecado contra ti, solo contra ti, solo contra ti he pecado. Reconoció que él pecó, que falló a Dios. No al hombre, a Dios. Entonces, por eso es que en segundo lugar, si queremos cambiar los malos hábitos,
tenemos que reconocer nuestros errores y pedir perdón a nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestras hijas. Y muchas veces los papás, mamás, fallamos. Y por eso decía Pablo, no sean ásperos con vuestros hijos. Sean amables, dice. Pero muchas veces nosotros lo castigamos, lo decimos, lo insultamos. Provocamos de esa manera. Y no reconocemos los errores. Y si nosotros reconocemos, habrá cambios, habrá bendición, habrá una familia feliz. Amén. El tercero, el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 38. Jesús le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Esta carne no quiere orar. Esta carne, cuando lee la Biblia, se queda dormido. Esta carne no quiere ayunar. Esta carne no quiere sacar tiempo. Esta carne no quiere buscar a Dios. Pero sí otras cosas. Saca tiempo. Para trabajar, primero sacan tiempo. Para estudiar, igual. Para otras cosas, también. Para fútbol, lo primero sacan los chicos. Pero para orar, leer la Biblia, se quedan dormidos hasta tarde. Sobre todo los domingos, ¿no? Duerme hasta las 8, 9, 10 de la mañana, 11 de la mañana. Qué triste que Satanás te tiene atado ahí. Por eso dice, velad para que no entres en tentación. Jesús le dijo claro a sus discípulos, velad y orad. Velad y orad. Lo que diciendo, tenemos que desarrollar o trabaje para corregir nuestros errores. ¿Y para qué oramos? Es para corregir nuestros errores. ¿Para qué leemos la Biblia? Para corregirnos nuestros caracteres, nuestros malos hábitos. Entonces, en tercer lugar, tenemos que avanzar, desarrollar, orar, leer la palabra de Dios para corregirnos nuestros errores. Si tú no lees la Biblia, no te vas a corregir. Es la palabra de Dios que nos corrige. No es que yo ni el hombre, es la palabra viva de Dios nos corrige a cada uno de nosotros. Muchos dicen, es que yo no estoy de acuerdo con el pastor. No se trata de lo que yo hable o te enseñe. Se trata que la palabra viva de Dios nos corrige. Y cuando la palabra de Dios nos corrige, solo nos queda es obedecer y accionar. No hay peros con la palabra de Dios. Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entres en tentación. Para que tu carne no se levante. Para que no te enojes. Si tú estás enojando, ya sientes cansado, amargado la vida, comienzas áspero a tratar, es que tenga por seguro, no estás orando ni estás leyendo la Biblia. ¿Sí o no? No me digas no, sí es la verdad. Porque el que está velando, el que está orando, tiene el amor de Dios. ¿Por qué? Porque está en la presencia de Dios. Y Dios es amor. Dios es gozo. Dios es paz. Dios es benignidad, fe, mansedumbre, humildad. Si Dios está con nosotros, tiene que manifestar el carácter de Cristo. Y para eso dice, velad y orad. Lo que Jesús dice, tienen que estar preparados. No pueden descuidar.
La única manera que usted tienen que velar, tienen que orar, tienen que leer la Biblia, tienen que estar preparados para un cambio y así desarrollar el carácter de Cristo. Solo así vamos a corregirnos nuestro error. Solo así vamos a reconocer nuestros errores. ¿Y quién nos corrige entonces? Es la palabra de Dios. Entonces, si tú no lees la Biblia, no te vas a corregir. Aunque tengas 10 años en el Evangelio, 20 años en el Evangelio, sigue siendo igual, con carácter, con sus malos hábitos. Vas a la iglesia, pero sigues gritando, sigues enojando, sigues amargando, sigues orgulloso, sigues mentiroso, sigues celoso, sigues pleito e envidia, sigue tu vieja naturaleza. Y así no vamos a ir al cielo. Quedaremos aquí en la tierra. Amados hermanos, hermanas, entonces, 3 cosas tenemos que cambiar de esos malos hábitos. Número 1, ¿cuál era? No confíes mucho en ti mismo. Mira que no caigas, dice el apóstol Pablo. 2, tenemos que reconocer nuestros errores. Decirle, perdóneme, sí, yo me exalté, sí, yo tengo también la culpa, perdóneme. Y cuando los dos reconocen en el cónyuge matrimonio, hay un paz, la felicidad en el matrimonio. Tercero, tenemos que desarrollar, velar, orar, leer la palabra de Dios para corregirnos de nuestros errores. Es para corregirnos. La única manera que vamos a corregir nuestros errores es leyendo la palabra de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Propiamente dicha, ¿por qué tanto insiste velar y orar? Entonces, ¿por qué velar? Porque los ataques de Satanás, como dice, dando como león rugente a quien devorar, ¿no? Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 10. Primera a los Corintios capítulo 10. Versículo 12 y 13, dice, donde hemos leído, ¿no? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Quiere decir de que los ataques de Satanás siempre van a estar constantes. No es que porque yo ya oré, ya ayuné, ya no me va a molestar, no. Recuerda, mientras que mantenemos hasta que venga Cristo, velando, orando, leyendo la palabra de Dios, caminando por fe, el diablo no te va a tocar. Pero en día que nos descuidamos de nuestra vida de oración en la palabra de Dios y caminar por fe, el diablo te va a atacar. La tentación vendrá, el ataque de Satanás. Va a encontrar algunas causas, ¿no? Por ahí acusarnos. Por ejemplo, en Eclesiastés, capítulo 8. Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11 al 13 vamos a leer, dice: por cuando no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra,
el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue esos días, con todo yo también sé que les hará bien a los que a Dios temen y los que temen ante su presencia. Y que no le hará bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Como que esto causa que uno dude de la palabra de Dios. Eso es de que el diablo tratará que nosotros, la iglesia, duden de la palabra de Dios. ¿No dicen la gente? ¿Cómo sabes qué es la verdad? Si esta Biblia han escrito los hombres, ¿no crees que se equivocaron? ¿Cuántas veces nos dice así? Y eso nos lleva a ¿qué? A dudar de que la Biblia no es verdad. Si es así, ya fuimos, como dicen los chicos. Porque quien nos hace dudar es Satanás. Pone esa causa de dudas. Va a usar a otras personas y vamos a dudar de la palabra. Entonces ya fuimos ya. No, de ninguna manera nosotros tenemos que dudar lo que la palabra de Dios es viva e eficaz. Amén. Sus maquinaciones van a ser muy claras de Satanás. Por eso estamos, ¿por qué velar? Porque el diablo tratará que dudemos de la palabra de Dios. El diablo siempre va a hacer algunas estrategias para que caigamos. En 2 Corintios, capítulo 2, Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás siempre va a maquinar pensamientos negativos, pensamientos de duda, de incredulidad, pensamientos de acusaciones, pensamientos de resentimientos, pensamientos de celos. Y si eso hay, Satanás gana la ventaja. Por eso dice Pablo, no, Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, sino que no ignoramos. No ignores que Satanás siempre va a maquinar. No ignores, dice, tenemos que estar alerta, tenemos que estar orando, tenemos que velar, tenemos que conocer la palabra viva de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo estar alerta, firme? Leyendo la palabra de Dios. Estar en la presencia de Dios. En Efesios, capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes.
Tenemos que estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, tienen que estar preparados, tienen que tener una vestidura, tienen que tener las armas poderosas. Ustedes tienen que vestir de toda la armadura de Dios para estar firmes, dice, contra las acechanzas del diablo. Porque tenga por seguro, Satanás siempre va a acechar contra nuestra vida, con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, nuestra familia, nuestra economía y aún con nuestra salud, con nuestros trabajos. El diablo entreteje, el diablo siempre va a acechar. ¿Pero por qué lo hace? Porque no estamos firmes. No estamos usando las armas poderosas que tenemos. Tenemos las armas, pero no lo estamos usando. Tenemos las armas, pero están guardadas las armas. Y están oxidadas. Dice claramente, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque la lucha, dice, no es que tenemos la lucha contra el diablo, no es la lucha contra la lucha no es con la esposa, con los hijos. No, la lucha es contra el mismo diablo. La lucha es contra mismos principados, potestades. Dice, gobernando de las tinieblas. La lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Que los demonios operan en este mundo. Potestades de los demonios que trabajan los brujos. El diablo los tiene todo. Por eso hay tanta maldad. Por eso hay tantos secuestros, tantas violaciones, tantas muertes. Todo eso lo hace Satanás. Los gobierna. Entonces, el creyente, por eso dice, velad y orad. Velad, sed sabios. Si nosotros, como padre, como madre en el matrimonio, no estamos orando por nuestros hijos, no estamos preparados firmes en la oración y en la palabra, el diablo va a destruir nuestra familia, nuestros hijos. Entonces, muchos dicen, pero ¿por qué mi esposo no se convierte? No sé qué hacer, mis hijos no sé qué hacer. Ponte las armas de Dios y ponte de rodillas a orar y clamar al Señor, buscar el rostro de Jehová en la palabra de Dios y verás la gloria de Dios. Veremos la mano poderosa de Dios porque Dios nos ha entregado armas poderosas. El Señor que está hablando de cuáles son esas armas poderosas, ese es otro tema que otro día les voy a enseñar. Ahora no. Entonces, mira los ataques de Satanás que hemos visto y por eso tenemos que velar, por estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Entonces, 3 cosas para cambiar malos hábitos. Hemos visto 3. ¿Por qué velar? Hemos visto número 1, porque Satanás, ataques de Satanás, tenemos que velar, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que clamar, tenemos que estar en la presencia de Dios, tenemos que estar en la palabra de Dios. Diablo no te va a tocar mientras que estás firme en Cristo Jesús. Amén. 2. Cuidado con nosotros mismos, ¿no? Cuidado con nosotros mismos. Segunda Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice, segunda los Corintios, capítulo 13, versículo 5.
examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe con Cristo o no. ¿La fe de Cristo está fundada en tu vida, en tu corazón? ¿O no está? Examinamos. Entonces, cuidado con nosotros mismos. Podemos decir, no, yo soy creyente, yo amo a Dios, yo camino por fe. Examínate. ¿De verdad tenés fe? ¿De verdad realmente? Examinaos, dice. Examinaos. Salmos capítulo 139. Salmos capítulo 139, versículos 23 y 24. Mira lo que dice David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y vi si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. David dice, examina mi corazón, examina mis pensamientos. Y si hay, dice, en mi camino de perversidad, ayúdame a camino eterno. No quiero, dice, yo mismo no sé, dice, pero por eso dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Wow, ¿qué tal, no? Tú puedes decir igual esta noche, Señor, examina. Tú conoces mi corazón. Joven, amigo, amado hermano, yo no sé, ni tú sabes. Tú puedes decirme que estamos bien, de maravilla. El que conoce realmente es Dios. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué pensamientos hay en tu corazón? ¿Qué codicias hay en tu corazón? Examínese diario. Examinemos todos los días en la presencia de Dios. Entonces estaremos firmes con Cristo Jesús. Examinemos todos los días que este día, ¿cómo estoy? ¿Cómo estás? ¿Realmente estás viviendo por fe? ¿Realmente estás en la presencia de Dios? ¿Realmente te has deleitado en la presencia de Dios a través de la palabra de Dios? ¿O más estás afanado en tu trabajo? ¿Más estás en afán de estudio? Menos te has deleitado en la presencia de Dios. Examínase. Por eso dice Jesús, velad y orad. Y Pedro dice, sed sabios, sed prudentes. Velad. Amén. Velad. Filipenses, Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si hemos pecado, si hemos fallado, hay que confesar. Dice claramente, más el que los confiesa y ojo, no solamente confesar, ¿no? Se aparta de ese, entonces alcanzará misericordia. Alcanzaremos la salvación, alcanzaremos las bendiciones. La bendición estará con nosotros.
si nosotros confesamos nuestros pecados. Pero dice, si apartamos. O sea, si dejamos el pecado, nos apartamos del pecado, entonces dice, la gracia y la misericordia de Dios estará con nosotros. Entonces, cuando hablamos de cuidado con nosotros mismos, número 1, tenemos que examinarnos. 2, tenemos que confesar todos los pecados. Tercero, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses capítulo 4, versículo 13, que todos lo saben, lo conocen. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No digas que no puedes, claro que puedes. Examínate, confiesa los pecados, aparte de los pecados. Muchos dicen que no puedo, no, apártese. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos. Pida esa fuerza de Dios para tener la victoria sobre el pecado. 4, Mateo capítulo 5. El Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 23. Dice, por tanto, se traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Haga restitución, haga reconciliación con tu cónyuge, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos. La ofrenda no solo está hablando de ofrenda del dinero, no, está hablando nuestra ofrenda de la oración, nuestra ofrenda de la palabra de Dios, nuestra ofrenda de adoración, de alabanza. Entonces, si nosotros nos acercamos a Dios en nuestra oración y si hay algo no es arreglado, no, dice, no, primero anda, arregla, soluciona, entonces vienes a mi presencia. Tú puedes estar 1 hora, 2 horas ahí, no hay respuesta. Si hay respuestas, dice, anda, arregla. Y nosotros, oídos sordos, no escuchamos. Y no va a haber la bendición. Porque Dios dice, primero arregla, te puede bendecer. Y como nosotros no hemos arreglado, entonces no hay bendición. Y quizás muchos así piden, llorando a Dios, pero les cuesta pedirle perdón. Le cuesta perdonarlo. Entonces, no. Sencillamente, no hay bendición. Dios dice, sí, yo quiero bendecirte, pero primero arregla. Hemos leído. Anda, dice, deja tu ofrenda. Primero anda, arregla, reconcíliate y ven a mi presencia y te voy a bendecir. Entonces adórame, cántame, alábame y te voy a bendecir. A su nombre, hermanos. Alabe al Señor. Entonces, velad y orad para estar en la presencia de Dios. Tenemos que arreglar con el cónyuge, con los hijos, con la familia o con los hermanos. No podemos irnos a la presencia de Dios sin arreglar. Hay que arreglar. Jeremías capítulo 13, versículo 15, 16. Jeremías capítulo 13, versículo 15 y 16. Escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de
oscuridad y esperáis luz y os la vuelva en sombra de muerte en tinieblas. Está diciendo, escuchen. Cuando dice, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Lo que Dios nos habla a través de su palabra, dice, no te sientas orgulloso, porque te hablan del orgullo. Cuando envanezcáis el orgullo, que no obedecemos, que no atendemos a la voz de Dios por nuestro orgullo. Y ahora definitivamente el orgullo es pecado. Eso vemos en Proverbios. Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21, versículo 4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de envío son pecado. Así de sencillo. Son pecado y punto. Un texto más, en mismo Proverbios capítulo 11, versículo 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Cuídese o cuidémonos cuando está haciendo el bien y de no ser orgullo. A veces cuando estamos haciendo cosas muy bonitas, las cosas, ya nos sentimos orgullosos. No, dice, Dios no quiere, porque el orgullo es pecado. Cuando ya algunos, cuando estaban estudiando en el colegio, eran muy humildes. Cuando ingresaron a la universidad, ya no te conocen. Ya se han puesto orgullosos que sea universitario, dice. Ya ni se acuerdan de Dios. Y cuando ya son profesionales, peor todavía. Echan humo nomás por el orgullo. Y algunos eran humildes y cuando ahora ya tienen su trabajo bueno, o trabajan en el Estado, o tienen empresa, ya no te conocen. El orgullo. Cuídese de eso. Cuidémonos de eso, del orgullo. Y eso es lo que dice. Es muy triste. Por eso tenemos que cuidarnos con nosotros mismos. Y la única manera que podamos cuidarnos de todos estos pecados es velar. Velar y orar. A estar en la presencia de Dios. Estar en la palabra de Dios. Y camine por fe. Conquiste por fe. Tu cónyuge, tu esposa, disfrútala. Dios derramará bendición en tu familia. Amén. Y 3, para terminar. Velad por tu familia. Nehemías, terminamos con esto. Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4, versículo 14. Y terminamos con este texto. Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis. No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Pelead, orad, pelea la buena batalla de fe. Pelea, vela, ora, dice, por tus hijos, por tus hijas, por tu esposa, por tu cónyuge, por tu casa, por tu economía, por tu trabajo.
Ese es el velad. Esa es la función de nosotros como al esposo, al hombre de la casa, que Dios nos ha puesto por cabeza a nosotros. Tenemos que velar. ¿Por qué tenemos que velar? Por nuestros hijos, dice. Pelead, dice, por vuestros hijos. No bajen la guardia. No se desanimen. No tengan miedo. No te preocupes. Lucha, pelea, avanza por tus hijos. Por tu esposa. Por tu economía, por tu trabajo. Que no destruya a Satanás. Que no destruya tu matrimonio. Que no destruya tu familia. Pelea. Y la única manera de pelear contra el diablo es velando la oración. 2, la palabra de Dios. 3, camine por fe. 4, predique el evangelio. Sea fiel a Dios. Ame a Dios. Sea fiel a Dios. Pasa tiempo en la presencia de una oración. Sobre todo pasa en la palabra viva de Dios. Entonces caminarás por fe. Amén. Pelea. Ora. Lee la Biblia. Esfuérzate. Lee la Biblia por tu familia. Para que tu cónyuge se convierta para Cristo. Para que tus hijos se conviertan para Cristo. Para que veas los milagros de Dios. ¿Por qué todos los días hay pleito? Padre, hija, padre, hijo, madre, hija. Riña, peleando, discusiones. ¿Por qué? Lucha, pelea, hermano. Pelea, varón. ¿Y cómo vas a pelear? No te vas a pelear a manos con tu esposa. Pelea de rodillas en la presencia de Dios, clamando al Señor, buscando al Señor en la palabra de Dios. Pasa tiempo en la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios. Entonces conocerás a Dios y verás la gloria de Dios y Dios te bendecirá. Amén. Pelea. Ora. Vela. Jesús dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación, para que el diablo no destruya tu familia. Ora, nos dice, ora. Busca a Dios, para que el diablo no destruya con los hijos. Dice que Dios, el Espíritu está dispuesto, dice, pero esta carne es débil, esta carne no quiere orar, esta carne no quiere leer la Biblia. Pelea. Amén. Hermano, hermana, amigo, pelea. Basta ya que estás discutiendo, luchando humanamente, peleando, discutiendo. No, entra a la presencia de Dios esta noche. Dígale, Señor, hasta aquí he llegado, hasta aquí estaba luchando, pero esta noche, Señor, tú me has hablado y voy a meterme contigo, voy a estar en la presencia de Dios, voy a buscarte en tu presencia y voy a pelear por mi esposa, por mis hijos y por mi trabajo, por mi economía, por toda mi familia, por la iglesia también. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar esta noche. Sé que Dios te ha hablado, estoy seguro que tú lo sabes muy bien. A veces poco a poco ha perdido esa amabilidad con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Esta noche vuelve a la presencia de Dios. Esta noche, el amor de Dios comience nuevamente. El amor de Dios en tu cónyuge, en tu familia. El amor de Dios. La paz de Dios te gobierne nuestras vidas. Amén. Velad y orad. Eso Jesús nos dijo, velad y orad. Amén. Ojalá esta noche, y estoy seguro que el Espíritu Santo te ha hablado, estoy segurísimo, pero tú tomas la decisión. Dígale a Jesús, Señor, perdóname. Perdóname porque no estaba velando, no estaba orando como debe ser, no estaba leyendo tu palabra. Me he descuidado del Señor, me he descuidado, Señor, en tu palabra. Más me he ido temprano a trabajar sin leer tu palabra, sin orar. Corre para acá, para allá. Señor, dile, perdóname, Jesús. Perdóname, Señor, porque te he fallado. Tengo tantos errores, Señor. Perdóname, pecado, porque solo he pecado contra ti. Solo contra ti he pecado. Dile a Dios así.
Perdóname, dile, límpiame con tu sangre. Y esta noche, Señor, yo me arrepiento, dile, de todos mis errores, de todas mis fallas. Y pídele perdón a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, si está ahí presente ahí. Decirle, perdóname porque de verdad te he fallado, me he descuidado esta área, dile. Pero hoy hemos escuchado, hoy nos ha hablado Dios. A partir de hoy día vamos a velar, vamos a orar, vamos a leer tu palabra. Dile a Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, mira a tus hijas, tus hijos, Señor. Bendícelo, Dios Todopoderoso, Señor. Bendice, Padre, en el nombre de Jesús. Lo bendigo esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, amado Jesús. Cada tus hijas, tus hijos, Señor, concédelos, Señor. Tú los amas, Señor, y derrama bendición, Señor. Están reconciliando tus hijos, tus hijas, Señor. Esa paz tuya derrame, Señor. El amor tuyo, Señor, corra como río, estaba viva. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, lo bendigo. Cada matrimonio, cada familia, los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Todo te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.